Hola, buenas tardes. Estamos con Odila Echeverry Botero. Odila nos va a contar sobre su origen y sobre lo que se ha dedicado a hacer todos estos años. Odila, bienvenida. Gracias, Jaime, ¿cómo estás? Sí, Jaime, yo soy María Odila Echeverry Botero, hija de Antonio Echeverry Echeverry y Rosana de Jesús Botero Restrepo. Mis abuelos maternos, Mercedes Echeverry y Luis Eduardo Echeverry. Y mis abuelos paternos son Luis Eduardo Botero Restrepo y María Teresa Restrepo Jaramillo. Nacida y bautizada en La Unión, pero mi infancia la pasé en Abejorral, donde estudié la primaria, luego la secundaria la terminé en Sonsón y luego terminé en la Universidad Pontificia Bolivariana Ciencias Sociales. Terminando ya la licenciatura me fui a hacer una experiencia en el Chocó, donde me quedé 30 años trabajando con pueblos indígenas, ¿sí? Allá pues fue una experiencia muy linda, conocí los Embera, los Tules, los Seno, y he trabajado pues casi con los 152 pueblos indígenas. Sé lengua Embera, Embera-Vedea, porque el Embera se divide en 4 ramas lingüísticas. Y aún sigo trabajando con la Universidad Pontificia Bolivariana en un programa que tiene con pueblos indígenas, afro, mestizos y campesinos, ¿sí? En la cátedra de Antropología y Etnología de los Pueblos Indígenas. Una pregunta. ¿Eres antropóloga de profesión o de afición? De afición, sí, yo soy licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad Pontificia Bolivariana y maestría en Innovaciones Pedagógicas y Curriculares. Pero toda la vida como trabajé con pueblos indígenas, entonces ya por sí, y he ejercido siempre, he dictado cátedra sobre los pueblos indígenas de Colombia porque los conozco a todos y he compartido y viví con ellos, sobre todo en el Chocó y en Antioquia. Bueno, es curioso para mí y para todos cómo una mujer de, no sé, escasos 20 años va a internarse a la selva del Chocó con todos esos peligros que uno se imagina, los animales salvajes, las culturas indígenas, los problemas de violencia de este país. ¿Cómo es eso de irse sola por allá? Cuéntanos un poco más de esa historia. A ver, yo creo que la familia, es cierto, las enseñanzas, el ejemplo de la familia es muy importante. Siempre mi hogar muy tradicional, muy dado al servicio de los otros. Y entonces mi mamá decía de que yo pequeña le decía que me contara historia de los indígenas. No sé por qué esa afición. Entonces, estando en el último semestre en Ciencias Sociales, era amiga de un padre y entonces las hermanas Lauritas habían salido de un internado que tenían en el Chocó. Entonces me propusieron que si me quería ir, y entonces yo dije, sí, me voy para allá. Me fui, trabajé un año y vine a graduarme y me quedé allá trabajando, sí. No, yo no he podido entender mi amor y mi dedicación y mi interés, o sea, yo me considero una mujer muy sencilla, pero muy llena de alegría y satisfacciones, porque hice lo que más me gustó, trabajar con los pueblos indígenas. Sí, los amo profundamente, me parece que los pueblos indígenas, es más lo que uno aprende de ellos que lo que uno les puede enseñar, porque es una gente, son ellos mismos de una esencia y una identidad cultural muy arraigada. Entonces me gustan mucho los pueblos indígenas y se me dio la oportunidad y allá me estuve, hice muchas cosas. Los primeros maestros pasaron por mi formación, hice programas muy bonitos con el Ministerio de Educación. En el Chocó tuve la oportunidad de ser la delegada del Ministerio de Educación ante los pueblos indígenas y eso me facilitó poderles crear instituciones. Y hoy tengo ya estudiantes que son profesionales, ¿sí? Y muy contenta por estos pueblos indígenas y también con los negros. Me gusta mucho la cultura negra. Cuéntanos algo, Odila. ¿Cuál fue en todos esos 30 años allá la mayor, cuál fue el mayor logro, la mayor satisfacción personal después de 30 años de haber estado allá? Pues haber podido impulsar procesos de formación, formar liderazgo, tener ya estudiantes profesionales en las universidades, estar ellos al frente. Por ejemplo, Pacho Rojas Virri fue pasado, pues cierto, fue con mi alumno. Tengo ya estudiantes con doctorado y maestría que trabajan en la Universidad de Antioquia. Y la satisfacción es haber podido crearles muchas instituciones educativas, bachilleratos
llegué a las comunidades y lo único que habían eran niños. Y me tocó con las mismas comunidades, los padres de familia, hacer las escuelas, hacer los tableros porque era selva y empezar a enseñarles, y hoy ya todos estos estudiantes ya ellos lideran sus propios procesos organizativos, políticos, educativos, ya hay médicos, politólogos, enfermeros, enfermeras y mucho liderazgo. Y aún continúo dictando cátedra en la Bolivariana, formando licenciados en educación. Bueno, y ahora al contrario, ¿cuál fue el mayor tropiezo? ¿Cuál fue como esa decepción que tuviste en toda esa experiencia? A ver, cuando uno trabaja con amor y lo que le hace, le gusta, no hay dificultades. Y pues es cierto que la selva, el Chocó, pues cierto, las condiciones climáticas, de higiene, de seguridad se complicaron al final de los tiempos. A mí me tocó, cierto, conocer todas las guerrillas desde el M-19 cuando empezó, atacó, Atadó. Yo recuerdo que me tocó, cierto, que los guerrilleros pasaban por ahí por donde nosotros estábamos. Luego conocí el EPL, luego conocí la FARC y por último conocí los paramilitares. Pues yo no tuve tropiezos, sí, me tocaba muchas veces caminar con ellos, iba por los montes o por la selva o los ríos y ellos caminaban, pasaban por ahí y nunca a mí me llegaron a decir nada, sí, me decían que qué hacía, me indagaban y me dejaban, sí. Yo digo que a mí no me pasó nada porque cuando uno posesiona su trabajo, sí, la gente en la zona me conocía y sabía que yo aquí estaba haciendo, entonces nunca tuve problemas de retención, no, a todos los conocí, pero mi trabajo fue la que me defendió. Muchos maestros, líderes fueron amenazados, fueron asesinados y yo nunca estuve amenazada. Y a mí me decían que cuál era el éxito mío. Yo les dije, posesionar el trabajo y hacer las cosas con amor y honradez. Y esa es la carta de presentación. Nunca me pasó nada. ¿Cuál crees, Odila, que fue la motivación? Es decir, cuenta la experiencia de niña, pero ¿cuál crees que fue esa motivación para ir a la selva a hacer ese trabajo y no quedarte, por ejemplo, a hacer un trabajo aquí en la ciudad? Porque yo me considero una mujer muy sencilla y humilde. A mí me gusta mucho la gente sencilla, la gente humilde y la gente por la cual hay que más trabajar. Yo creo que esa es el personal que uno debe atender. Entonces yo veía de que el mundo, o sea, todas las profesiones están hechas para trabajar en las ciudades, en los pueblos, al frente de empresas, y yo decía, pero hay gente en las selvas, hay gente campesina, y entonces pero yo quiero irme a trabajar con los indígenas. De pronto yo pienso de que el escuchar historias de la madre Laura, que entre otras cosas yo recorrí, por ejemplo, a Guapá, yo conozco, por ejemplo, por Embará, Guapá, por donde el primer viaje que hizo la madre Laura. Entonces, de pronto, al escuchar esas historias de la madre Laura, a mí me motivaron, sí, yo creo que fue eso lo que me llevó también a continuar el trabajo como el de la madre Laura, y fue muy similar y sigo siendo, sí, y he podido llegar a mí, por ejemplo, me tocó zonas muy difíciles donde estaba la guerrilla allá trabajando con los pueblos y yo no tuve problemas, sí, a mí yo solamente pues llamé al comandante y le dije yo que tuvieran mucho cuidado, que eso era un resguardo y que los resguardos eran propiedad colectiva e inalienable de los indígenas y que no debían estar haciendo allá trabajo, entrenando a los niños indígenas, que tuvieran mucho cuidado. Y entonces yo no tuve problema con la guerrilla me respetó, sí, e incluso me llamaban para preguntarme sobre la situación de orden público que había, porque había un problema, a mí me tocó enfrentar un problema que lo escribió en un libro que se llama La sangre y el oro de Hoyos, José Luis Hoyos, un periodista de la universidad desde que haya jubilado. Él conoció un problema de explotación de minas de oro en el Chocó y escribió un libro muy interesante que se llama El oro y la sangre. Y entonces
Sí, yo no tuve problemas. Yo creo que lo que me motivó fue las historias y conocer un poco de la madre Laura y tuve la oportunidad de recorrerla. Sí, Odila, pues. aparte de esa formación de valores tan importante que hubo en tu hogar, ¿consideras que la sangre de la familia Botero te influyó a lo que es tu carrera y a lo que ha sido tu vida? Yo creo que sí, sí, por lo Botero, por mi madre, porque mi madre, pues, es cierto, yo recuerdo que ella era muy celosa de una buena formación social, religiosa, espiritual, y nosotros de ver, pues, de que en la familia había, pues, mucho religioso, como era Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, familiar de mi mamá, muy cercano, y que nosotros aquí en La Ceja, pues, lo veíamos, el ejemplo, y doña Margarita Bernal Botero, sí, la mamá de la hermana Odila, que por eso es que yo me llamo Odila, entonces que ellas formando y dándole plata, donaciones para que formaran seminaristas, y entonces siempre esa formación, ese ejemplo, yo creo que influyó mucho por mi madre a pesar de que tiene pues Alzheimer, ella es una mujer muy católica, muy servicial, siempre nos enseñará a dar, y dar sin esperar a cambio de nada. Yo Qué siempre, bien. Bueno, y ya para cerrar esta entrevista y agradecerte por el tiempo que nos brindas, ¿qué enseñanza, qué mensaje le quieres dejar a la familia Botero y a las nuevas generaciones? eh, pues buscar estudiar primero que todo, ¿cierto? Recibir, estar muy constantes como en la formación del hogar, ser buenos, ser gente muy hogareña, muy familiar. Sí, porque yo pienso de que eso es una cosa muy importante. La formación familiar y desde el hogar luego buscar estudiar lo que quiera y lo que más les guste. Sí, yo sí lucho mucho porque la gente estudie para no para ganar plata, no para tener títulos, sino para ser buenos ciudadanos y desempeñarse y trabajar en bien de los demás en lo que les guste, pero hacerlo con mucho amor, con mucha dedicación, con mucha alegría, porque eso es lo que uno se lleva, ¿cierto? Por ejemplo, yo me considero una mujer sencilla, llena de muchas alegrías y satisfacciones, porque pues a pesar de que trabajé tanto en el Chocó con los pueblos indígenas en condiciones, yo pienso que todavía la satisfacción del deber cumplido no se ha logrado, nunca termina, y por eso es que yo continúo dictando cátedra, ver que sigo formando. Sí, ya me quiero retirar porque yo pues estoy al frente de mis padres, y entonces yo le digo a los directivos de la Universidad Pontificia Bolivariana que yo me quiero ya retirar, pero ellos me dicen, no, es que usted es una maestra que tiene mucho para dar, no se retire, pero yo sí, y yo pienso de que nunca se termina. Entonces mi, mi llamado o mi consejo a toda la familia Botero es que se sientan orgullosas de este apellido y que somos gente emprendedora, gente que trabajamos, sí, yo soy de bajo perfil, incluso aquí en La Ceja poco me conocen porque pues tantos años trabajando y yo poco yo soy de bajo perfil, entonces, pero sí trabajar en lo que les guste, con amor, con dedicación, con entereza y con mucha humildad. Odila, muchas gracias. Bueno, Jaime, a ti muchas gracias.